Le reclamé a mi cita por no querer pagar la cuenta, le dije que el que invitaba pagaba. Él tuvo el descaro de decirme que pagaría por mi comida, pero no por la de sus padres y sus 2 hijos que yo había llevado sin preguntarle. Ya no existen caballeros. Cuando conocí a Liam en esa aplicación, sentí que por fin había encontrado a alguien que podía estar a mi altura. Me refiero a alguien que no temiera a la responsabilidad ni a los compromisos serios. Él era ingeniero, con un buen sueldo y un perfil de hombre formal. Estaba cansada de las citas casuales y de esos chicos inmaduros que solo quieren pagar $20 por un café rancio. Yo sabía lo que valía, y mi tiempo y mi presencia merecían una inversión significativa. Esta primera cena no iba a ser una simple reunión para ver si había química, iba a ser una prueba, una evaluación rigurosa de su carácter y su potencial como proveedor. Es la única manera de cribar a los farsantes rápidamente. Si no puedes manejar una cena, ¿cómo esperas manejar una familia y una vida en común? Mi decisión de llevar a mi séquito completo, mis 2 hijos, Leo y Sofía, y mis padres, Ricardo y Elena, no fue impulsiva, fue un movimiento estratégico. No entiendo por qué la gente lo ve como un error. Una mujer que es madre y tiene familia extensa, lleva consigo un paquete completo, y si un hombre se asusta ante la realidad, es mejor descubrirlo en la entrada del restaurante que 6 meses después. Además, mis padres son excelentes jueces de carácter. Necesitaba ojos objetivos, y la presencia de mis hijos demostraba mi seriedad. Yo le había dicho a Liam que el restaurante era de 5 estrellas, que nos veríamos allí a las 8. Si hubiera sido un verdadero caballero, habría preguntado, ¿hay alguien más que quiera llevar? Su silencio fue, a mis ojos, un consentimiento tácito de que él estaba dispuesto a recibirme a mí y a los míos. Elegí Le Chateau Noir, un lugar notoriamente caro. No por ostentación, sino porque las pruebas de estrés deben ser extremas para ser fiables. Liam no llegó tarde, lo que sumó un punto. Pero cuando nos vio a los 7 esperando en la entrada, mis hijos ya estaban un poco inquietos, y mis padres ya habían comenzado a hacer comentarios sobre la decoración. Noté un ligero cambio en su expresión, un parpadeo que pude haber interpretado como sorpresa, pero que yo decidí leer como admiración. Vaya, Clara, ¿no me habías dicho que tendríamos una mesa tan grande?, balbuceó, con el rostro ligeramente pálido. Yo sonreí, porque mi sonrisa era mi armadura. Le respondí que era una ocasión especial y que todos estábamos emocionados de conocerle. Mis padres se presentaron con formalidad, y mis hijos se sentaron de inmediato a la mesa, mirando el menú de postres con avidez. La cena comenzó, y yo, en mi papel de anfitriona, tomé el control. Ordené sin dudar, seleccionando los platos más emblemáticos y caros. Para mí, el pato confitado y el mejor vino tinto de la carta. Para mis padres, la langosta y un chablis. Para los niños, aunque querían pasta, insistí en que probaran el filet mignon más pequeño, porque los niños necesitan aprender a apreciar la calidad. Noté que Liam se había quedado en silencio después de ordenar un simple pollo a la parrilla y agua mineral, pero lo excusé mentalmente. Quizás estaba nervioso, o quizás era un hombre de hábitos modestos, lo cual no era un problema mientras estuviera dispuesto a financiar el estilo de vida que yo merecía. Él no hizo objeciones sobre lo que se ordenó, solo tomó nota. ¿Y cómo iba a objetar? Sería un gesto de tacañería imperdonable. Mi padre, Ricardo, en un momento dado, le hizo algunas preguntas punzantes sobre su plan de jubilación y sus activos, lo cual, admito, fue un poco incómodo, pero absolutamente necesario. Liam respondió con monosílabos, mirando más a su pan que a mi padre. Esta fue mi primera señal de alarma, pero la minimicé de inmediato. Era un distante emocional, sí, pero eso significaba que era estable y predecible. Lo que él veía como una cena intimidante, yo lo veía como la confirmación de que no me estaba conformando con menos. El ambiente se calentó un poco cuando mi madre mencionó que mis hijos tenían una matrícula cara en una escuela privada. Liam solo asintió, con esa mirada suya que ahora sé que era de pánico, pero que en el momento creí que era de profunda concentración. Yo estaba flotando en la autocomplacencia. La comida era exquisita, los niños estaban siendo relativamente silenciosos, y mis padres estaban, por lo menos, entretenidos. Estaba a punto de pasar la prueba, y yo era la gran estratega que había diseñado el examen. Estábamos hablando de planes de vacaciones, yo sugiriendo las Maldivas, cuando el camarero se acercó con esa pequeña carpeta de cuero negro, la portadora del destino. La factura, un pergamino sagrado. En ese instante, todo el restaurante se desdibujó. Yo sabía exactamente cuánto era, porque había estado sumando mentalmente, más de $1.200. Una suma considerable, pero perfectamente manejable para un hombre de su calibre. Yo mantuve mi mano firmemente en mi regazo, esperando la confirmación de su caballerosidad. Liam tomó la carpeta. Se la quedó mirando. Y ese fue el instante, esa demora innecesaria, que debería haberme advertido de que algo horrible, algo verdaderamente inaceptable,
estaba a punto de ocurrir. Él frunció el ceño con una intensidad casi cómica. Le dije, con la voz suave pero firme que una mujer debe usar para guiar a un hombre: no te preocupes, cariño, tómate tu tiempo. Sé que es mucho, pero es una excelente inversión. Estaba dándole la oportunidad de ser el héroe de la noche, de demostrar que, a pesar de la sorpresa, era un hombre de palabra. Yo estaba segura de que él haría lo correcto, de que honraría la invitación que me había hecho. La idea de que esto no era solo mi cena sino la cena de toda mi familia, era un detalle menor, un tecnicismo que un verdadero caballero pasaría por alto. Yo simplemente había facilitado el ambiente. La carpeta de cuero negro parecía vibrar con la energía negativa. Liam, mi supuesto ingeniero de altos vuelos, deslizó el recibo, lo miró una vez más, luego me miró a mí, y después a la fila de 5 personas que me acompañaban. Había una gota de sudor en su sien. Fue un momento de silencio tan denso que hasta los camareros parecieron dejar de moverse. Él se aclaró la garganta, y por la forma en que lo hizo, supe que iba a decir algo profundamente inadecuado. Mi instinto me gritaba: no arruines esto. Sé un hombre. Lo que salió de su boca fue peor que un insulto. Fue una abdicación total de su responsabilidad. Clara, dijo, su voz era baja y tensa, entiendo que, esto fue una sorpresa. Yo le interrumpí de inmediato, antes de que pudiera contaminar la atmósfera con su tacañería. Liam, por favor, no empieces con eso. Estamos hablando de $1,285. Es una suma. Pero tú me invitaste a cenar. Él respiró profundamente, lo que consideré un signo de resistencia innecesaria. Sí, te invité a ti a cenar. No invité a tus 2 hijos, ni a tus padres, ni a una langosta extra para ellos. No estoy seguro de por qué pensaste que traer una mesa de 7, sin consultarme, era apropiado para una primera cita. Su comentario me ofendió en lo más profundo. ¿Apropiado? Yo era la mujer que estaba considerando darle una oportunidad, y él me estaba cuestionando a mí, la protagonista de la noche. Le respondí con la dignidad de una reina. Le dije, en voz clara, para que mis padres pudieran escuchar, que su reacción era totalmente desproporcionada. Liam, el que invita paga. Son modales básicos. ¿O esperabas que los separara de mi cuenta, como si fueran una carga? Esto es mi familia. Si quieres entrar en mi vida, tienes que aceptar el paquete completo. Mi padre, que había estado bastante callado, de repente se inclinó y murmuró algo sobre el protocolo de la inversión, lo cual pensé que fue una excelente forma de poner presión sobre él. Pero Liam no se doblegó. Su cara se había endurecido de una manera que me pareció terriblemente cruel. Dijo que sí, que pagaría mi parte, mi pato, mi vino, y quizás el entrante. Pero que el resto, los no invitados, los extras, era mi responsabilidad. Los niños son tuyos, tus padres son tus padres. Yo no los convoqué a esta reunión, espetó. Esta fue la traición. En ese momento, comprendí que no estaba tratando con un hombre, sino con un contador miserable con un traje caro. Se había negado a honrar la prueba de generosidad que yo tan cuidadosamente había preparado. Su negativa era una clara indicación de que no me valoraba lo suficiente como para asumir un costo extra, incluso si era una prueba de su hombría. Sentí una oleada de ira justiciera. Mi voz subió un tono. Estás causando una escena ridícula por $100 por persona. ¿Qué clase de mensaje le envías a mis hijos? Que su madre sale con tacaños. Que el dinero es más importante que la decencia. Lo había acorralado moralmente, pensé. El restaurante estaba empezando a notarnos, lo cual era vergonzoso, pero la culpa era completamente de Liam por su resistencia infantil. La tensión era palpable. Él sacó su cartera, un movimiento lento y deliberado, y puso un fajo de billetes sobre la mesa. No eran suficientes, ni de lejos, para cubrir el total, pero me dijo, aquí está tu parte, Clara. Lo siento, pero no voy a pagar la cena de 5 personas que trajiste como una emboscada. En ese momento, mis padres se quedaron petrificados, y mis hijos, que al fin habían detectado el drama, dejaron de picar sus postres. La humillación era ardiente. Me vi obligada, por la propia torpeza de Liam, a sacar mi propia tarjeta de crédito. La pasé con rabia, sintiendo el peso de la factura y la mirada de todos en la sala. El camarero, un joven inexpresivo, procesó el pago mientras Liam se levantaba sin decir adiós. Me miró por última vez con una expresión que él pretendía que fuera de pena, pero que yo reconocí como la cobardía de alguien que no puede manejar las expectativas. Se fue, dejándonos a los 7 con los restos de una cena carísima y la absoluta certeza de que la caballerosidad, esa virtud tan necesaria, había sido asesinada por la mezquindad moderna. Mi única consolación fue que yo había hecho lo correcto al exponerlo. La salida del restaurante fue un desastre logístico y emocional que solo la brutal avaricia de Liam pudo haber orquestado. Tuve que explicarle a mis padres,
en un tono que intentaba ser calmado pero que chirriaba con indignación, que el supuesto caballero había revelado ser un oportunista. Me reprocharon en voz baja, en el coche, que quizás la cena había sido un poco excesiva y que el timín de la presentación familiar había sido cuestionable. Cuestionable. Como si yo fuera la culpable por querer optimizar el proceso de selección de pareja. Mi madre incluso sugirió, con esa voz pasiva y condescendiente que tanto detesto, que, a lo mejor debiste avisarle, querida. Esa minimización de mi esfuerzo y mi humillación me enfureció aún más. Mi propia familia se negaba a reconocer la gravedad de la ofensa de Liam. El punto de no retorno no fue cuando pagué la cuenta, sino cuando, al llegar a casa y repasar la noche, me di cuenta de que mi autoestima estaba en juego. Tenía que justificar el gasto y la vergüenza, no solo ante mí misma, sino ante mi círculo. Si yo era la que había pagado, entonces Liam tenía que ser transformado en un villano de proporciones épicas. No era que yo fuera impulsiva o egoísta, era que él había sido un misógino de la peor calaña, usando la promesa de una cita para tender una trampa y humillar a una madre trabajadora y su familia. Mi indignación creció, alimentada por el vino y la injusticia de tener $1.300 menos en mi cuenta bancaria. Decidí que la única forma de restaurar mi honor era contar la historia, pero con los filtros necesarios. Mi justificación se basaba en la premisa irrefutable de que cualquier hombre que invita, sabe implícitamente que la mujer tiene derecho a traer compañía, especialmente si esa mujer es una madre. El problema no fue la sorpresa, el problema fue su rechazo a pagar. Eso demostraba una falta de carácter, una pobreza de espíritu que no podía tolerarse. Me convencí de que si yo hubiera estado en su lugar, con esa cantidad de dinero, lo habría hecho con una sonrisa radiante. El hecho de que él no lo hiciera confirmaba que él era el problema, el fracaso moral de la noche. Los días siguientes fueron un torbellino de racionalización. Me negué a atender las llamadas de mi mejor amiga, Sara, porque sabía que ella iba a tener la perspectiva racional que tanto odiaba. Yo necesitaba sumergirme en mi propia verdad. Empecé a reescribir la historia en mi cabeza, enfatizando cómo Liam había sido gélido desde el principio, cómo había evitado hacer contacto visual, y cómo había murmurado sobre el precio de los platos antes incluso de que llegaran a la mesa. Esos pequeños detalles, aunque quizás magnificados por el recuerdo selectivo, servían para construir mi caso de que él estaba planeando sabotear la cita desde el inicio. El hecho de que yo llevara a 6 personas extra era solo la excusa que él estaba buscando para confirmar su tacañería latente. Mi rabia me llevó a la acción. No podía dejar que este hombre se saliera con la suya, campante por ahí, con la creencia de que podía humillar a las mujeres. Abrí Reddit, esa plataforma maravillosa donde la gente es brutalmente honesta, y comencé a teclear mi confesión. Necesitaba que miles de desconocidos validaran mi sentir. Mientras escribía, cada frase se convertía en una cruzada justa. No estaba pidiendo simpatía, estaba exigiendo justicia y el reconocimiento de que yo había sido la víctima de una conspiración de la mezquindad. Incluso la descripción de la escena en el restaurante fue cuidadosamente editada. Él se había puesto agresivo, yo había mantenido la calma estoica, y el camarero me había mirado con compasión, no con el juicio silencioso que realmente sentí. En mi monólogo interior, hubo un momento fugaz, al releer la cuenta antes de tirarla a la basura, en que la voz de la lógica intentó colarse. No era evidente que llevar a tus padres y a los niños a una primera cita, a un lugar de esa índole, ¿era una manipulación? La aplasté inmediatamente. Eso era el pensamiento misógino que la sociedad nos inculca para que las mujeres sean débiles. No, esto no era manipulación. Esto era audacia. Esto era exigir respeto. El problema no fue mi acción, el problema fue la reacción desproporcionada de un hombre que, simplemente, no estaba a la altura. La publicación estaba lista para el mundo, un faro de la injusticia que las mujeres debemos enfrentar diariamente en la búsqueda de un hombre decente. El derrumbe inevitable llegó con la publicación de mi historia en línea. Yo había anticipado oleadas de apoyo, mujeres validando mi punto de vista, hombres admitiendo que la responsabilidad del anfitrión es total. En su lugar, recibí una bofetada digital de proporciones épicas. Los comentarios llovían, y no eran las palabras de consuelo o validación que yo esperaba, sino acusaciones frías y analíticas sobre mi egoísmo y mi absoluta falta de sentido común. Me llamaban irresponsable, cazafortunas, y la frase más hiriente de todas, la única persona que te emboscó fuiste tú misma. Me senté frente a la pantalla, sintiendo como mi rabia se solidificaba en una indignación helada. Recuerdo leer un comentario que decía, con una crueldad clínica, Clara, el problema no es que él no quiera pagar $1.300, el problema es que te autoengañas pensando que tienes derecho a disponer de la billetera de un desconocido para impresionar a tu familia, impresionar a mi familia. ¡Qué absurdo! Yo no estaba intentando impresionarlos, estaba intentando evaluar a un hombre. Su análisis era totalmente erróneo.
pero lo que me dolió fue el respaldo masivo que tenía ese punto de vista. De pronto, yo no era la justiciera indignada, sino la villana de la historia. Esto solo probaba mi punto original: el mundo conspira contra las mujeres que tienen estándares altos y que exigen ser tratadas como prioridad. En medio de este caos digital, mi padre me llamó. Su tono era severo, algo inusual en él. Clara, tu madre y yo hemos estado hablando. Lo que hiciste no estuvo bien. Nos pusiste en una situación muy incómoda. Intenté revertir el guión inmediatamente. Incómoda por culpa de Liam, papá. Él nos dejó en ridículo. Pero él no me escuchó. Me dijo que había estado revisando mi cuenta y que si bien él no quería ser parte del drama, sentía que él y mamá debían contribuir a su parte de la cuenta, unos $300. Pero lo dijo con tal aire de obligación, como si estuvieran pagando para limpiar la vergüenza, no para ayudarme. Le rechacé el dinero. Le dije que si iban a pagar, que lo hicieran por convicción moral de que Liam había sido un patán, no por caridad. Mi padre colgó molesto. Mi mente trabajaba a 1000 por hora para construir la justificación final. Me senté a escribir una respuesta a los comentaristas, pero borré varias veces. Quería gritarles que no entendían el contexto, que los hombres deben hacer sacrificios para demostrar su valía, y que yo solo estaba siguiendo las reglas no escritas del cortejo. En lugar de eso, me enfoqué en el hecho de que Liam se había ido sin ofrecer siquiera una disculpa. Esto, para mí, era la prueba irrefutable de su maldad. Un hombre decente, incluso si estaba en desacuerdo, habría cubierto la cuenta y luego habría tenido la decencia de confrontarme en privado. Al abandonar el campo de batalla, había admitido su culpa y su cobardía. Lo más doloroso de la confrontación no fue la pérdida de dinero o la humillación pública, sino la sensación de que mi esfuerzo había sido en vano. Yo me había expuesto, había puesto a prueba el sistema, y el sistema me había rechazado. Empecé a interpretar todo: el vino, el restaurante lujoso, la presencia de mi familia, como un sacrificio que yo había hecho para él. Yo había creado el escenario perfecto para que él brillara, y él, por su mezquindad, lo había arruinado. La culpa nunca podía ser mía. Yo solo había sido la facilitadora de una verdad más grande: la escasez de verdaderos hombres. El colapso de mi plan no me dejó en las ruinas, sino en un estado de profunda decepción moral. Me encontraba en las ruinas y la justificación retrospectiva. El problema real, me dije, no fue haber llevado a la familia sin avisar, el problema fue que la confrontación se hizo pública. La gente, especialmente la de Internet, solo ve el titular, la superficie, y no el abismo de abandono emocional que me ha llevado a este punto. Si Liam hubiera pagado sin chistar, si se hubiera comportado como un caballero, toda esta controversia no existiría. El verdadero problema no es mi acción, sino la falta de decoro y el egoísmo de Liam al no entender que una cuenta de restaurante es una prueba de fuego, no una factura de servicios. La justificación que solidifiqué fue la idea de que Liam no había valorado la inversión emocional que yo hice. El estrés de organizar a mis hijos, convencer a mis padres de que vinieran, elegir el atuendo perfecto, todo eso era un capital emocional que él debía haber correspondido con capital financiero. Cuando él dijo que pagaría solo mi parte, lo que realmente estaba diciendo era: solo valoro la parte de ti que consumo, no tu vida completa. Era un rechazo a mi maternidad, a mis lazos familiares y, por extensión, a mi valor como mujer. Esos $1.300 eran el precio de mi dignidad, y él se había negado a pagarlo. Me senté a meditar sobre la noche. Recordé cómo Liam había pasado tanto tiempo hablando de su trabajo, sus proyectos, y su apartamento en el centro. Era el retrato de la estabilidad, pero sin generosidad. La estabilidad es solo una jaula dorada. Reinterpreté su distancia emocional, no como madurez, sino como frialdad calculadora. Él estaba midiendo mi valor en términos de costo-beneficio, y eso es lo que me enfurece. Mi propia madre me llamó de nuevo, disculpándose por la actitud de mi padre, pero insistiendo en que era mejor que yo aprendiera la lección. ¿Aprender la lección de qué? De que la bondad y la generosidad se han extinguido. Mi respuesta fue contundente: la única lección que aprendí fue que la gente es mezquina y está dispuesta a culpar a la víctima. Decidí que la única forma de purgar la humillación era insistir en que el error de Liam fuera reconocido. Yo era la mártir. Había sacrificado mi tranquilidad y mi dinero para exponer a un fraude. El dinero que pagué ahora era un impuesto a la estupidez masculina. La gente en Reddit era simplemente un reflejo de una sociedad que está cómoda con la mediocridad y la falta de estándares. Empecé a enmarcar mi historia como un acto de servicio público. Había advertido a otras mujeres. Había arriesgado mi reputación para que supieran que, incluso en 2024, un hombre te dejará tirada si el precio es demasiado alto. Mi conclusión, firme e inquebrantable, es que Liam es el epítome de la decadencia. Él tuvo la oportunidad de elevarse, de ser el hombre que prometía ser, y se redujo a un contable. Y ahora, yo, Clara,
la que se atrevió a soñar con un hombre que no temiera a la inversión, soy la castigada. No me arrepiento de haber llevado a mi familia. Me arrepiento de haber invertido tanto tiempo y energía en un hombre que no entendía el principio fundamental: si quieres una joya, tienes que estar dispuesto a pagar el precio completo, sin preguntar por el descuento de los engastes. Y si la gente en Internet cree que soy la mala, que así sea. Su juicio es solo la prueba de que están tan ciegos como Liam. Necesitan despertar. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Es asombroso cómo la protagonista logra racionalizar una emboscada financiera de esta magnitud. No solo llevaste a 5 personas no invitadas a una primera cita, sino que elegiste el restaurante más caro de la zona y ordenaste los platos más caros. Esto no fue una prueba de caballerosidad, fue un intento descarado de extorsión social. Un caballero paga por su invitada, no por los invitados que ella misma impone. Tu indignación es directamente proporcional a tu sentido de derecho. Culpar a Liam por causar una escena, cuando él se negó a ser manipulado para pagar una factura que superaba con creces cualquier expectativa razonable, es la cumbre de la autojustificación. Él no es el tacaño, tú eres la irresponsable, y lo que estás llamando traición es ampliamente un hombre estable que sabe establecer límites financieros saludables frente a la manipulación obvia. Respuesta de la OP. Tu comentario es el manual perfecto del machismo económico moderno. ¿Crees que un hombre de alto nivel debería ser aplaudido por su estabilidad, mientras se esconde de las responsabilidades más básicas? Yo no impuse nada. La vida de una madre y una mujer con lazos fuertes es un paquete. Él me invitó a mi mundo. Si yo hubiera llevado a mi secretaria o a una amiga, ¿también lo justificarías? Por supuesto que no. El problema es mi familia, porque eso implica compromiso real. Liam huyó de la responsabilidad, y la única extorsión que hubo fue la emocional, donde él intentó hacerme sentir culpable por tener estándares. Y, por cierto, el dinero no era el problema, era la decencia. $1.300 es una minucia para alguien que gana lo que él gana. Dejen de culpar a las mujeres por ser ambiciosas. Usuario, Anónimo 2. Tengo que preguntar, ¿qué esperaban que hicieran sus padres y sus hijos durante la confrontación? Usted los usó como utilería para su experimento social. El hecho de que usted rechazara la oferta de su padre de pagar su parte, solo para mantener la narrativa de que usted es la mártir que sacrificó su dinero, es francamente revelador. Usted no está indignada por la falta de caballerosidad, está indignada porque su plan fracasó. Un hombre que se enfrenta a una factura de $1.300 en una primera cita sin previo aviso tiene todo el derecho a rehusarse. Su visión de la caballerosidad está obsoleta y se basa en el principio de que los hombres existen para servir a sus expectativas financieras. ¿Ha considerado que la única persona que se comportó de forma inmadura y que causó la vergüenza fue usted? Respuesta de la OP. Mis padres no eran utilería, eran mi sistema de apoyo y mis consejeros. Y su oferta de pagar era un insulto. Ellos estaban intentando pagar la vergüenza que Liam nos había infligido, no su propia comida. Yo les dije claramente que si querían apoyar la causa, debían hacerlo condenando el acto de Liam, no intentando compensar su miseria. Y no estoy indignada porque mi plan fracasó. Estoy indignada por la falta de respeto fundamental. Si él hubiera querido ir a un lugar más barato, lo hubiera sugerido al principio. Pero aceptó el escenario que yo propuse y luego me humilló. La gente como tú fomenta la mediocridad, haciendo que las mujeres se conformen con menos. Usuario, Anónimo 3. Lo más preocupante de esta publicación es la total ausencia de empatía o autoconciencia. Usted describe la situación con detalle, admitiendo el gasto excesivo, la falta de comunicación y el uso de su familia para probar a un desconocido, y aún así, su conclusión es que ya no existen caballeros. ¿Acaso Liam debía leer su mente? ¿Debía asumir que una primera cita en un restaurante de lujo implicaba pagar por 7 personas? Lo que usted ve como una prueba de fuego, la gente normal lo ve como una bandera roja gigante de manipulación y expectativas irracionales. Por favor, reflexione, aunque sea mínimamente, sobre el daño que esto le hizo a su propia familia al exponerlos a ese espectáculo. Respuesta de la OP. No se trata de leer la mente. Se trata de entender el contexto social. El hombre establece el tono. Si un hombre invita a una mujer a una cena de lujo, debe estar preparado para cualquier eventualidad razonable. Y la única bandera roja gigante era su incapacidad para absorber un gasto que no le afectaba en absoluto. Lo que me duele es que ustedes, los comentaristas, están defendiendo la mezquindad. El espectáculo lo causó él cuando se levantó sin pagar. Yo mantuve la compostura y mi dignidad al sacar mi tarjeta. Y en cuanto a mis hijos y mis padres, ellos son lo suficientemente fuertes para ver la realidad. El mundo está lleno de hombres que prometen mucho y dan poco. Es hora de que alguien lo diga. Actualización 1.
La respuesta a mi publicación fue peor de lo que jamás imaginé. Yo esperaba el apoyo de la comunidad femenina, pero lo que obtuve fue un aluvión de críticas que solo demostraban lo profundo que está incrustado el pensamiento misógino incluso entre las propias mujeres, y ni hablar de los hombres. Decir que soy cazafortunas es un insulto atroz. Yo no necesito su dinero, yo necesito su voluntad de gastarlo. La gente no entiende la diferencia. El dinero es la moneda, pero la generosidad es la prueba de la intención. Sus comentarios, tan llenos de juicio, me dieron la fuerza para tomar medidas más directas, porque si el mundo ya me había condenado, al menos me aseguraría de que el verdadero culpable sufriera las consecuencias. Mi primer movimiento, obviamente, fue contactar a Liam. No iba a rebajarme a una disculpa ridícula, mi intención era pedir el reembolso de la parte que, legal y moralmente, él debía haber cubierto. No los $1.300, sino quizás la mitad, como compensación por el daño emocional y la humillación que me infligió. Le envié un mensaje de texto formal, redactado con precisión, donde expliqué que, aunque yo entendía su ligera incomodidad, su reacción fue inaceptable y que esperaba que hiciera lo correcto y me compensara. Él no respondió. Intenté llamar 3 veces esa noche. Al día siguiente, mi número estaba bloqueado, y en las redes sociales ya no podía ver su perfil. Cobarde. Un hombre de valor enfrenta las consecuencias. Él eligió esconderse detrás de una pantalla, probando que mi evaluación de su carácter, aunque tardía, era correcta, un fantoche. La siguiente confrontación vino de mi propia casa, y me dolió más de lo que quise admitir. Mis padres, ya molestos por el espectáculo, me citaron en el salón. Mi madre Elena, con su rostro habitualmente tranquilo, me miró con desaprobación. Me dijeron que habían leído mi publicación, al parecer, mi tía Juana la había visto y se las había enviado a otra traición familiar, y que estaban profundamente avergonzados. Mi padre, Ricardo, insistió de nuevo en que me daría $300, pero esta vez con una condición, que dejara de culpar a Liam públicamente. Dijo que yo estaba dañando nuestra reputación familiar, y que hay formas de hacer las cosas. Les grité, sí, les grité, preguntándoles cómo podían ser tan tibios. Les dije que no aceptaría un centavo si venía con una mordaza moral. El dinero de Liam, el dinero de la injusticia, no se lava con la limosna familiar. Me sentí completamente sola, traicionada por mi cita, ridiculizada por la masa anónima de Internet y abandonada por mis propios padres. Esta soledad alimentó mi justicia indignada. Decidí que si Liam no pagaba el costo financiero, al menos pagaría el costo reputacional, y no me refiero a las redes sociales, sino a su vida real. Empecé a indagar. Lo primero que hice fue ir por el restaurante, que era cómplice de la humillación por su ambiente opresivo y sus precios exorbitantes. Dejé una reseña en Google de 1 estrella, culpándolos por la tensión generada y la falta de profesionalismo al no mediar en el conflicto. Sugerí que el servicio fue pésimo, aunque la comida fuera buena, porque el ambiente era tóxico y arruinó la experiencia. Luego me concentré en Liam, el verdadero objetivo. Me metí en LinkedIn. Encontré su perfil, inmaculado y corporativo, con el nombre de su empresa de ingeniería bien visible. La idea de exponerlo allí, de enviarle un mensaje a su jefe sobre el tipo de persona que era, sobre su inestabilidad financiera y su falta de ética en las citas, me dio un escalofrío de satisfacción. Estuve a punto de escribir un correo a Recursos Humanos, argumentando que un hombre que no puede gestionar las finanzas de una cena no puede gestionar proyectos millonarios. Por un instante, una pequeña, diminuta voz me advirtió que esto era cruzar una línea, que era acoso. Pero la aplasté. Mi deber era proteger a la próxima víctima. Era mi servicio público para limpiar el mercado de citas de este tipo de oportunistas. El hecho de que los comentaristas de Reddit me llamaran egoísta, solo reforzó mi creencia de que yo era la única persona viendo la verdad. Mi frustración es legítima, mi dinero se fue, mi tiempo se malgastó, y mi familia quedó expuesta a un fiasco, todo porque un hombre fue incapaz de estar a la altura de mis estándares. Mi autojustificación se volvió mi mantra: no soy la mala. Simplemente soy una mujer con valor que exige que las promesas, incluso las implícitas, se cumplan. Liam y la comunidad de Reddit están intentando manipular la verdad para que yo me sienta mal por exigir el respeto que merezco. Pero no lo lograrán. Yo soy la mártir de la alta expectativa. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Clara, su intento de acosar a este hombre después de ser rechazada es un acto de venganza que raya en lo criminal. Bloquearla es la acción más razonable que Liam podría haber tomado. Y su justificación para contactar a su jefe, argumentando que su incapacidad para pagar una cena emboscada de $1.300 es una señal de inestabilidad laboral, es de un delirio absoluto. Usted no es una mártir de la alta expectativa, usted es una persona despechada que está intentando sabotear la vida profesional de alguien porque no le pagó por un show que usted misma orquestó.
Deje de proyectar su propia irresponsabilidad. La revisión de una estrella al restaurante es simplemente patética y prueba que usted culpa a todo el mundo, excepto a usted misma, por sus decisiones. Respuesta de la OP. Llamarlo acoso es una exageración ridícula. Es exponer la verdad. ¿Cree que la ética financiera en la vida personal está desconectada de la ética laboral? Por supuesto que no. Un hombre que miente por omisión sobre su generosidad en una cita miente en sus informes. Mi deber es advertir. Y en cuanto al restaurante, sí, son cómplices. Debieron haber preguntado por qué había 7 personas y solo se había reservado para 2. No intervinieron, permitieron que la tensión creciera, y por lo tanto, son parcialmente responsables de la mala experiencia. Ustedes solo ven la acción, no el principio moral. Usuario anónimo 5. La parte de la confrontación con sus padres es clave. El hecho de que usted rechazara los $300 porque no venían con la condena moral de Liam demuestra que su motivación no es financiera, sino puramente vengativa y de validación. Usted está dispuesta a sacrificar el apoyo familiar y seguir endeudada solo para mantener su narrativa de víctima inmaculada. Sus padres son los verdaderos héroes aquí, tratando de minimizar el daño que usted ha causado. La gente no la llama egoísta sin razón. Sus acciones posteriores a la cita, especialmente el intento de interferir en el empleo de Liam, confirman su carácter manipulador y peligroso. Necesita ayuda profesional para lidiar con este nivel de autoengaño. Respuesta de la OP. ¡Qué insulto! Yo no rechacé el dinero por venganza, lo rechacé porque el dinero estaba envenenado por la cobardía. Yo no necesito la limosna de mis padres para pagar la mezquindad de Liam. Mis padres deberían haberme defendido, no intentar silenciar mi justa indignación. Ellos temen a la confrontación y al chisme de la tía Juana, lo cual es patético. Yo no estoy endeudada, solo estoy defendiendo mi derecho a salir con hombres que no son miserables. Y el intento de interferir en su trabajo es una advertencia profesional, una medida necesaria para proteger a la comunidad. Usuario anónimo 6. Ha fallado en 2 puntos clave de su mártir crusade. 1. Nadie en Internet la apoya, y 2. Su propia familia se siente avergonzada y le pide que se detenga. Si el universo entero le está diciendo que actuó mal, ¿no hay ni siquiera un microsegundo de duda en su mente de que usted es el origen de la crisis? Su fijación en la generosidad de Liam esconde una profunda inseguridad sobre su propio valor sin validación monetaria. Está utilizando la caballerosidad como una excusa para la explotación. Espero que no envíe ese correo a su trabajo, ya que eso le generaría problemas legales serios a usted. Respuesta de la OP. No es el universo entero, es una cámara de eco de misóginos en línea y una familia que teme al chisme. Y no tengo dudas. La única crisis es la moral. ¿Inseguridad sobre mi valor? Mi valor es incalculable, y por eso exijo que se me trate con la dignidad que merezco. Un hombre que no quiere pagar una cuenta de restaurante es un hombre que no valora a la mujer. Es simple. Y sobre el correo, ya veremos. La ley está hecha para proteger a los culpables, la justicia, a las víctimas. Actualización final. La escalada alcanzó su clímax de la manera más humillante imaginable, y por supuesto, no fue por mi culpa, sino por la mezquindad calculada de Liam y la estupidez de la gente en mi ciudad. Después de bloquearme en todas partes, Liam no se quedó quieto. Como no podía atacar mi reputación directamente, atacó indirectamente usando el recurso de la honestidad y la transparencia, el arma favorita de los pasivo-agresivos. Me enteré por una amiga que Liam había publicado una historia detallada en una red social local, un hilo que se hizo viral, sobre la importancia de la honestidad en las citas, mencionando específicamente que algunas personas creen que pueden usar una primera cita para pagar la cena familiar en un restaurante carísimo sin previo aviso. Lo peor de todo es que adjuntó una captura de pantalla editada del recibo de la tarjeta de crédito, anonimizando mi nombre, pero con los números borrosos, y lo comparó con una foto de la mesa de 7, que alguien del restaurante debió haber tomado. Otra traición. No me nombró, pero la descripción era tan vívida, hablando de la langosta para el suegro y el pato confitado para la clienta, que cualquiera que me conociera o que hubiera leído mi post original, sabría que era yo. Esto no era solo una indirecta, era un intento deliberado de arruinarme socialmente, de confirmar mi estatus de mártir resentida que fui forzada a asumir por su tacañería inicial. El verdadero desastre ocurrió cuando la tía Juana, la portadora oficial de las malas noticias, vio el hilo de Liam en Facebook y se lo envió a mis padres. La reacción de ellos fue inmediata y devastadora. No fue un grito o una discusión, fue una sentencia fría de distanciamiento. Mi madre me llamó y me dijo que, aunque entendía que yo estaba herida, la forma en que yo estaba arrastrando el nombre de la familia por internet era inaceptable. Me dijo que se sentían utilizados, que habían sido manipulados para mí, prueba de fuego, y que, peor aún, su propia imagen estaba ahora comprometida en la comunidad.
Mi padre intervino para decirme que no podían seguir cuidando a Leo y Sofía por las tardes, porque necesitaban un descanso de la tensión y tiempo para reflexionar. El golpe de perder el apoyo de mis padres, la niñera gratuita y el ancla emocional que representaban, fue brutal. De repente, la realidad me golpeó, no tenía a nadie. Mis hijos estaban confundidos por la frialdad de sus abuelos, y yo me encontraba navegando por el mar de la logística diaria completamente sola. Era una consecuencia directa e innegable de mis acciones, de la confrontación en el restaurante y de mi posterior intento de venganza. Sentí, por un segundo fugaz y doloroso, el peso de la culpa. Si solo le hubieras avisado a Liam, si solo hubieras pagado la cena tú misma y te hubieras reído de la situación. Pero no, la mártir resentida se negó a ceder. Rápidamente reorganicé mis pensamientos. Mis padres no me estaban castigando por mi manipulación, me estaban castigando por su propia cobardía social. Ellos estaban más preocupados por el chisme de la tía Juana que por la dignidad de su propia hija. Y Liam, él no era más que un sociópata que disfrutaba humillando a las mujeres para obtener validación social. Mi aislamiento no era una condena, sino una purificación. Era la confirmación de que yo era demasiado honesta para la gente hipócrita de mi entorno. Así que aquí estoy, aislada, con una deuda de $1.300 que ahora representa un sacrificio noble. Sin el apoyo de mis padres, que han demostrado ser tan débiles como Liam. Mi conclusión final es amarga pero firme. Los hombres como Liam usan el concepto de límites saludables y honestidad como una excusa para ser mezquinos y rehuir la inversión. Y las mujeres que exigimos excelencia somos castigadas con el aislamiento. Liam ganó la batalla de las redes sociales, pero yo gané la guerra moral. Él tendrá dinero, pero yo tendré la verdad, y la verdad es que la caballerosidad no ha muerto, la asesinaron los tacaños. Y yo no me disculparé por exigir lo que merezco. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7. Felicidades, Clara. Usted logró exactamente lo que los comentarios le advirtieron. Dinamitó su vida personal y familiar por la simple necesidad de tener la razón. Liam no la humilló, usted misma lo hizo cuando se convirtió en el tema viral de las redes locales. El hecho de que sus propios padres, a quienes usó como escudos humanos en la cita, decidan distanciarse no es una prueba de su cobardía, sino de que están exhaustos por su egoísmo crónico. Usted está sola porque sus acciones tienen consecuencias, y su última línea, la caballerosidad no ha muerto, la asesinaron los tacaños, es la perfecta epitafio de su falta de introspección. Usted es su propia verdugo. Respuesta de la OP. Tu cinismo es palpable. ¿Dinamité mi vida? No. La purifiqué. Si mi familia prefiere alinearse con un desconocido cobarde que con su propia hija, entonces esa relación estaba rota desde hace mucho. Yo no los arrastré, ellos eligieron el lado de la mezquindad por miedo al chisme. Y, sí, Liam me humilló. Al subir la cuenta y exponer la situación, él confirmó que su objetivo no era una cita, sino demostrar superioridad financiera. Yo soy mi propia verdugo, sí, porque me niego a rendirme ante los estándares bajos que ustedes predican. Usuario, anónimo 8. El giro argumental es el distanciamiento de sus padres, lo cual es la consecuencia más lógica y triste de toda esta saga. En su narrativa, sigue siendo la víctima, pero la realidad es que el daño que les hizo al usarlos para su prueba y luego al exponerlos a la humillación viral es irreparable. El hecho de que rechace incluso esta pérdida de apoyo y la siga justificando como una purificación, es el indicativo más fuerte de que usted ha optado por el delirio total. Espero que sus hijos no adopten esta misma filosofía de vida basada en la manipulación y el resentimiento. Respuesta de la OP. Mis hijos son inteligentes y aprenderán la verdad, que la gente te fallará, incluso tu propia familia, cuando se trata de enfrentar a la autoridad, especialmente a la autoridad de un hombre adinerado. Mis padres están avergonzados de que yo tenga la audacia de luchar por mis derechos, no de mi egoísmo. Y no es delirio, es resistencia moral. Yo soy el faro, y sí, a veces los faros están solos en la oscuridad. Estoy bien. Usuario anónimo 9. Me parece revelador que, incluso al enfrentar la pérdida de su red de apoyo, usted siga sin ver la conexión causal entre sus acciones y sus consecuencias. En lugar de disculparse con sus padres por usarlos, usted los degrada llamándolos cobardes. Este es el patrón de comportamiento que repele a la gente. Liam no tiene la culpa de su aislamiento, lo tiene su incapacidad para aceptar la realidad. Usted exigió respeto, pero no ofreció ninguno a cambio, ni a su cita, ni a sus padres, ni a la comunidad. Espero que esta soledad le dé el tiempo para una introspección genuina, aunque dudo mucho que eso suceda. Respuesta de la OP. ¿Introspección genuina? La he tenido. Y mi conclusión es que estaba en lo correcto. Si mis padres prefieren la paz superficial a la justicia de su hija, entonces la relación debía distanciarse. La soledad no es mi castigo,
Es mi armadura. Me protege de la mediocridad. Y en cuanto a Liam, él es un ejemplo perfecto de por qué las mujeres no deberían ceder. Su tacañería fue el detonante, y punto final.